Conversaciones con punto aparte. Un espacio con protagonistas de la cultura nacional e internacional. Hoy lunes, 23 de marzo del 2026, estrenamos una nueva sección. Se trata de Conversaciones con punto aparte, en el marco de los 25 años de este medio de comunicación cultural, donde participarán protagonistas de la cultura del orden nacional e internacional. Nuestro colaborador, abogado, escritor, poeta y humanista Álvaro Mejía nos tiene el primer invitado. Adelante y cuéntenos de quién se trata. Bueno, cordial saludo para todos los que ven, escuchan y leen Punto Aparte. En esta oportunidad les traemos una gran sorpresa. Al dramaturgo, poeta, filólogo, filósofo cubano, nacido en 1959, Juan José Roldán. Bienvenido, poeta, a Colombia y a esta tierra del eje cafetero, el departamento del Quindío. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido tu trayectoria, que además ha pasado por el ensayo, por la prosa, la poesía, el teatro? ¿Cómo te iniciaste como escritor y tu experiencia en Cuba? Bueno, me inicié como escritor cuando era un niño, aproximadamente tenía 7 años, que empezaron muchos cubanos a emigrar hacia Estados Unidos, década del 60, yo había nacido en el 59, y yo muy pequeño vino a mi casa un tío a traer una bolsa llena de libros somos 3 hermanos, y trajo una bolsa llena de libros para que nosotros nos quedáramos con esos libros, porque sus hijos, que eran los dueños de esos libros, partían hacia Estados Unidos. Y entonces yo empecé a leer esos libros. Casualmente ya había aprendido a leer, y teníamos una finca que bueno, ya estaba sufriendo parte de las expropiaciones que hubo en Cuba, y entonces en esa finca yo me iba a la arboleda a leer esos cuentos, y me puse a crear una especie de programa radial. Teníamos un espacio para niños por la mañana antes de ir para la escuela, que se llamaba el espacio Tía Tata Cuenta Cuentos, y entonces me llamó la atención ese espacio, y en ese espacio siempre se leía un cuento, se presentaba un cuento en medio de canciones y con una serie de personajes del programa Tía Tata Cuenta Cuentos, y yo quise imitar ese programa. Ahí empezó a nacer un gusto por el teatro, imitar, y entonces yo por las tardes, cuando venía a la escuela, me ponía a reproducir ese programa que yo había escuchado por la mañana antes de ir a la escuela. Por las tardes, en esa arboleda, yo me ponía, yo era, como decimos en Cuba, era el hombre de orquesta, o el niño de orquesta. Yo hacía todos los personajes, yo solo, en esa arboleda, un niño solitario, como lo fui, y entonces yo reproducía todos esos personajes en mi arboleda. Ahí nace ese gusto de leer, pero que llegó un momento que esos libros de esos primos que nos habían dejado esos libros se agotaron, y ahí es cuando yo me doy a la tarea de empezar a escribir cuentos. Punto Aparte, 25 años. Tú te inicias con el cuento por estas experiencias juveniles, y cómo te encuentras con el teatro y luego con la poesía. Bueno, la poesía empecé a escribirla en la universidad. A veces dice que la poesía nace con la juventud, no lo creo totalmente, pero empecé a escribir poesía, y llegó un momento que me desvié empecé a oír valoraciones de un profesor que era específicamente profesor de poesía,
y me empezó a valorar mi poesía y realmente era un hombre resentido y entonces eso me hizo alejarme a mí de la poesía en ese momento. Ya entrando ya en los 50 años que yo me dedico a escribir poesía. O sea, ¿qué pasa? Que hubo un momento en Cuba en que yo tuve que interrumpir la carrera de filología y entonces pasé a estudiar en la Escuela de Arte, teatro, porque de niño me había interesado, bueno, esto mismo, el diálogo, reproducir programas. También en la infancia escribí novelas, una locura, realmente, un niño escribiendo novelas, y escribí 5 novelas, un disparate. Realmente esas novelas no existen hoy, no existen, pero la última novela fue ya una novela del bachillerato, una novela histórica, realmente, es una lástima Pero ¿dónde te sientes más pleno? ¿En la prosa, en la poesía, en el teatro? En el teatro. Sí, ya cuando estudié en la Escuela de Arte, entonces ahí me empecé a dedicar y trabajé, al graduarme, trabajé en Casa de Cultura, me hice profesor, instructor de teatro, luego pasé un curso en la televisión cubana de formación de actores y bueno, pasé a trabajar en el teatro, con grupos de teatro, con varios grupos de teatro de La Habana, más que todo como asesor, como dramaturgo. Y bueno, llegó un momento que obtuve un premio en teatro y ahí me consagré más todavía al teatro. Tú eres un caminante de sombras. ¿Por qué? Sí, realmente soy un peregrino de sombras. Sí, realmente el camino de la vida, yo me declaro que soy existencialista, que me interesa mucho la vida, la vida que es tan efímera, y realmente sí, a través de la vida he padecido mucho, he tenido sinsabores, alegría, tristezas, o sea, he atravesado un camino y a veces yo lo llamo de manera, podemos decir, porque no es realmente un camino de sombras, o sea, pero yo lo hago como utilizando la ironía, como si mi vida fuera una vida de sombra, pero realmente mi vida me ha interesado mucho valorar la vida, pero a través de la muerte. Punto aparte 25 años. Investigación, rescate y promoción de nuestros valores culturales del Quindío. Bueno, me llama la atención precisamente ese existencialismo y ese acercamiento hacia la muerte que, en cierto sentido, quienes describen a la muerte es porque aman mucho la vida y entienden la fugitividad y la transitoriedad de la vida. ¿Cómo es el tema de la muerte en tu poesía? ¿Tu poesía es deprimente o es esperanzadora? Bueno, realmente yo diría, los no entendidos llegaron a decir que mi poesía era muy pesimista, pero tuve el honor, tuve la suerte realmente de que el prólogo de mi libro Caminante a las Sombras, este libro mío, que fue premio Rubén Martínez Villena en Cuba. Villena es un poeta cubano del siglo XX. Fui premiado en el año 2019, por la UNIAC, o sea, premio Rubén Martínez Villena de la UNIAC. UNIAC es Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y como les decía, tuve la suerte de que Virgilio López Lemus, que es un especialista de poesía, para mí uno de los grandes críticos cubanos, me hiciera el prólogo del libro. Y realmente le agradezco a Virgilio que realmente ha dicho cosas con las que yo concuerdo, porque como decía al inicio, hay personas no entendidas en la materia que me han dicho que soy un pesimista, que no tengo nada de optimista, y Virgilio creo que me pone en el lugar ideal, o sea, el lugar que me corresponde, disculpando la modestia, porque tengo muchos deseos de vivir. Realmente no he tenido una vida con gran calidad, precisamente en Cuba, pero tengo deseos de vivir, de hacer, de trabajar en mi obra literaria, y realmente, o sea, tengo alegría de vivir, y creo que eso se refleja en mi libro. Y por eso nos dice ahí, no basta despertar cuando amanece, hay que mirar al horizonte siempre.
La mañana es similar a tu vida. Ahí está esa esperanza, ese poder mirar a través de la ventana y descubrir que hay un verde, que hay un atardecer, que hay un amanecer todos los días y que es distinto. Ese sentido de la esperanza es evidentemente salvadora. ¿Cómo visualizas ese amanecer desde la oscuridad de tu patria cubana con todo lo que ha tenido que soportar? ¿Cómo lo visualizo? Con mucha esperanza, con deseo de que antes de que me muera tenga momentos muy importantes, no solo yo, todos los cubanos, realmente. Observo la incertidumbre de la madrugada en viaje hacia la aurora, como convile para reflexiones. ¿Qué es la vida con tanta sed en los labios y tanta fuerza escapada de su órbita? Encuentra uno en el libro muchos interrogantes. Introspectivamente, el poeta tiene una gran sed y ansias de saber sabiduría sustancial y eterna, como le dijera Unamuno a José Asunción Silva. ¿Por qué ese interrogar permanente? Sí, es que realmente me estoy cuestionando la vida de los cubanos, mi vida constantemente, porque ha sido una vida muy azarosa en Cuba, realmente, y como decía, es el deseo de la esperanza de que tengamos una calidad de vida como yo desearía antes de morirme, tener calidad de vida, vivir con libertad, que no la tengo. Pero además de eso, hay un canto universal, queriendo desentrañar el sentido de la vida y del hombre. Por eso dices, ¿quién soy? ¿Y por qué voy precipitado a la inmensidad? ¿Por qué subsisto aún en este mediodía de la existencia? ¿Por qué respiro aún el olor de este paisaje? Soy ahora un peregrino a merced de un nuevo mundo, hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, hacia el oeste, en este continuo presente de tanto disimulo. Soy hijo de nadie y también hijo de todos, codiciando raíces, insatisfecho de las mías. ¿Qué haré? ¿A dónde iré en este adormecimiento de la paz, en este milenio que evoca las manías de la guerra? Ahí hay mucha profundidad. Y más que saudades, lo que hay es un gran filósofo frente a todos los dilemas y los interrogantes de la existencia y del ser. Gracias. Sí, realmente este poema Identidades es un poema que está dedicado a mi país, pero también está dedicado a América Latina, porque sí me interesa enormemente mi continente, y pienso que lógicamente el continente nuestro, el continente americano o latinoamericano, ha sufrido mucho, ha padecido mucho, precisamente por dictaduras. O sea, ha habido momentos muy difíciles, y sí es hora ya de que todo el mundo viva con paz, con calidad de vida, o sea, una vida como se merece el ser humano al venir al mundo. Y qué bonito lo dices, de amarillos de luz son todos tus atajos, como mediodía bajo el bochornoso sol. Atrás queda un sepulcro de flautas y de areitos que en la noche volverás a escuchar. No importa que sus manos no se llenen ni que no existan respuestas. Entonces, finalmente, no encontrar respuestas no lleva a la destrucción del hombre, sino que independientemente de eso, hay la esperanza de un mediodía bajo el bochornoso sol, como tú lo expresas. ¿Así lo ves? Sí, claro.
sí, tengo mucha esperanza, como les decía, pero no solo para Cuba, para el continente americano en general, o latinoamericano. Realmente pienso que pueden venir muchos cambios, realmente para todos. Tengo, como yo siempre digo, parto de José Martí, el más universal de todos los cubanos, ese gran poeta que fue José Martí, que dice que tiene fe en el mejoramiento humano. Y yo trato de parafrasear esa frase de Martí, que tiene fe en el mejoramiento humano. ¿Y cómo se puede ser universal en un país como Cuba, que ha padecido una dictadura implacable que ha llevado al pueblo a la pobreza y a la desesperanza? ¿Cómo es posible escribir en ese ambiente? Utilizando la imaginación mucho. Yo ahora estoy lejos de Cuba, ya tengo visa colombiana y realmente yo apelo mucho. Eso lo he aprendido de un poeta nuestro que se llama Gastón Vaquero, que también fue muy censurado en Cuba. Gastón Vaquero, poeta del siglo XX, censurado en Cuba precisamente porque había sido amigo de Batista, el Fulgencio Batista, el presidente que tuvimos en Cuba en el último periodo de Batista fue del 1952 a la llegada de Fidel en el 59. Y Gastón Vaquero fue muy censurado precisamente porque había sido batistiano, era de la misma zona de Batista, o sea, de Banes, en el oriente cubano, censurado por ser gay, censurado por ser negro, por ser provinciano, y entonces por poco llega a morir en Cuba y entonces partió hacia España. Y Gastón Vaquero dice, o sea, lo aprendí de él, como decía, aprendí de él cuando él dice que no siente tristeza al irse de Cuba, o sea, en ese autoexilio que se ha creado, Vaquero, en España, no siente tristeza porque piensa mucho en la imaginación, o sea, cualquier pueblo de España para él puede ser Cuba en un momento, con un poco de imaginación, y eso me pasa a mí aquí, o sea, yo imagino cosas a veces, quizás locuras de uno, ¿no? Estas son las conversaciones de Punto Aparte, con literatos, escritores, y hoy con Juan José Roldán, poeta, dramaturgo, ensayista y filólogo. Muchas gracias a Punto Aparte y hasta una próxima oportunidad. Gracias a Punto Aparte y al amigo don Álvaro. Y a Libro Total. Y a Libro Total.